Muy buenas tardes para todos. Arrancamos otra transmisión en vivo de Chacabuco en Red. En este caso, bueno, una entrevista que vamos a hacer en conjunto con Daniel Vega. Daniel ya lo conocen, hace una columna semanal en nuestro medio, es fundador de la escuela Modo Virtual. Le agradecemos a Dani y también le agradecemos que a través suyo podamos tener hoy la charla con Silvia Ventolila, que es médica psiquiatra y que, bueno, nos va a contar un poco, bueno, a qué se dedica. Y Dani va a comenzar con esta primera parte de la entrevista hablando sobre el libro que acaba de publicar. Así que bueno, gracias Dani, gracias Silvia, buenas tardes y los dejo para que arranquen esta primera parte de la entrevista. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Un gusto estar con ustedes. Me siento como en casa, me siento en familia. Así que, Dani, cuando quieras arrancamos. Bueno, muchas gracias, Emilio, por el lugar, por siempre aceptar la propuesta y gracias a Silvia. Gracias, Silvia, por regalarnos estos minutos, porque realmente para nosotros son minutos muy valiosos, sabemos de tu agenda y por sobre todas las cosas, gracias por ocuparte y preocuparte en este momento tan especial, tan crucial para la sociedad. Y nosotros hablamos en marzo y yo te conté que más o menos queríamos hacer este tipo de entrevista con vos, y en marzo era un panorama, a pensar que vos me contaste tu agenda, y me dijiste, mira, vamos a poder hablar un poquito ahí por noviembre, quizás, bueno, acá estamos, llegó, y en ese momento vos estabas con algunos enunciados muy especiales, y creo que fue una bendición para nosotros, para los bomberos, para la sociedad, esos tips que tirabas. Pero ¿cómo está Silvia hoy? Silvia Ventolila hoy, ¿cómo está? Bueno, yo estoy muy bien, porque además me estoy cuidando un montón. Yo he trabajado denodadamente este año, quizá más que nunca, sin salir de mi casa. Tengo que decir en que prácticamente en 10 meses debo haber salido entre 8 o 9 veces a la calle. O sea que tratando de ser parte de la solución y no del problema. Estoy bien, obviamente con el cansancio lógico de alguien que está trabajando mucho y contenta de que, a ver, de que se pudo plasmar la TED, aunque sea en formato virtual, de que se pudo editar el libro, que ya hacía un par de años que lo veníamos escribiendo. O sea, tratando de ver cómo se acompaña a la gente que transite esta crisis, que si bien es inédita, no deja de ser una crisis, y que hay algunas estrategias que nos pueden ayudar a transitarla mejor para llegar en las mejores condiciones a la otra orilla. Porque como toda crisis, empieza y termina, aunque genere incertidumbre, ¿no? Pero yo estoy Tal muy cual. bien. Tal cual. Eso es verdad. Y bueno, a todos los que no conocen a Silvia, hoy no voy a hacer el mensaje de currículum, sino que a través de su libro, ¿sí? Vamos a ir contando un poquito de quién es Silvia, y quería arrancar con esto de la magia de los grandes. Y la magia arranca ya desde el prólogo que cuenta con Mario, que Mario es coautor del libro con Silvia. Mario es uno de los politólogos más importantes de América, el autor más citado de Latinoamérica, un grande igual que Silvia, ¿no? Y lo importante de esto, que cuando arrancan a escribir el prólogo, cuenta, ¿no? Que lo conocía Silvia en una nota, en esa nota del 2017, que vos lees la nota de Infobae y experta en desastre, la más buscada de toda Latinoamérica, claro, y él le llamó la atención. ¿Quién es esta señora? ¿Quién es esta señora? Y bueno, estuvo en La Plata, en Chile, en las inundaciones de Brasil, de Bolivia. Y en el 2017 yo estaba cursando la diplomatura con Silvia y también me identifico mucho con Mario, porque cuando decíamos, Silvia va a estar en el próximo encuentro, y nos mandaban el mail, no, Silvia tuvo que, ya con su valija preparada, se fue para México, y así era lo maravilloso y esa magia. ¿Quién era Silvia? Porque yo tampoco te conocía. Tuve el agrado de conocerte, después la vida nos encontró, y bueno, decir que esa magia que sintió Mario la sentimos todos cada vez que estamos con vos, por eso agradecerte, y queremos hablar con vos de esto que sos experta. Y el libro se divide muy bien, por un lado el análisis político, por el otro lado lo tan importante que hoy necesitamos, que es el cuidado de la salud mental. Así que hacerte la pregunta, ¿no? Vos desde muy joven, ¿no? A los 23 años, estudiaste médica, después psiquiatría, y ya empezás a investigar desde ahí, y el libro tiene investigaciones ya desde ahí, o sea que es una fuente de saber impresionante el libro, y a vos te llamó la atención, ya desde muy jovencita,
¿no? Que las personas que llegaban a vos, ¿no? Y con esto de que llevaban con una crisis psiquiátrica, no habían nacido con una enfermedad, sino que habían tenido o habían atravesado alguna situación extrema. Después vos lo pusiste en concepto como incidente crítico, y hoy lo podemos hablar de crisis, ¿no? Todos alguna vez pasamos por una crisis, por eso el libro dice, cualquiera tiene un plan hasta que lo golpean en la cara, y aprender de las crisis, y un divorcio, un accidente, negocios que cerraron, la muerte de un ser querido. Nadie está, ¿no?, a salvo de estas crisis. Y lo loco que yo te quiero preguntar, si todos sabemos que no estamos a salvo de esto, ¿por qué no nos preparamos? ¿Por qué no trabajamos en ese silencio de las personas que después le provoca una implosión? ¿Por qué no trabajamos la gestión de las crisis? ¿Cuál es tu análisis en esta primera pregunta y relacionando con todo lo que pasó desde el prólogo? Bueno, qué maravilloso. Casi que la respondiste vos la pregunta, ¿no? Pero en principio porque los seres humanos vivimos como si la muerte fuera algo que siempre le va a pasar a otros. Hay un capítulo del libro que se llama Nadie está a salvo. El libro es una suerte de amase interdisciplinario, por eso dio tanto trabajo escribirlo, porque no es que cada uno escribió un pedacito, no. Pusimos la interdisciplina a jugar entre dos personas que no se conocían. Mario me invita a escribir un libro, y yo le digo que sí, porque cuando uno va a intervenir a un desastre, siempre se encuentra con personas que no conoce, con las que tiene que empezar a interactuar y a lograr sumar saberes para intervenir de la mejor manera posible. O sea que, ¿qué nos pasa a los seres humanos? Vivimos como si la muerte siempre le fuera a pasar a otro, ¿no? La muerte, las crisis son del orden de lo impensable. Entonces, siempre nos pescan de sorpresa. Pero lo cierto es que si bien uno no puede estar preparado para la crisis, porque siempre le va a impactar, ¿sí?, de una manera disruptiva, siempre una crisis te va a hacer perder el suelo, sentir que no tenés de dónde agarrarte, que no sabes cómo seguir, porque lo primero que pasa es, ¿y ahora cómo sigo? ¿Y ahora cómo hago con esto que me pasó, digamos? Por eso la frase el título del libro que la puso, que ya la tenía Mario en su cabeza, ¿no? De cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara. O sea, te desestabiliza, ¿no? Podríamos decir en términos simples. Y entonces, ¿qué pasa? Es posible que uno, frente a la propia crisis, no sepa mucho cómo responder en el momento que le ocurre. Pero si estamos preparados comunitariamente para saber qué pasa en las crisis y cómo ayudarnos, vas a tener a alguien cerca, por eso esta especie de misión evangelizadora con la que ando debajo del brazo a ver, tenemos que estar preparados para saber cómo acompañar, porque como nadie es resiliente solo, cuando te pasa la crisis y se te pierde el piso, tener a alguien que te sostenga, metafóricamente, que te sostenga la mano, pero que además te sostenga y te acompañe hasta que vuelvas a pararte sobre tus propios pies, hace la diferencia. Porque, ¿qué pasa? Vos hablaste de algo que tiene que ver mucho con mi historia, ¿no? Y con mi historia profesional, que es darme cuenta de que muchas de las cosas que venían, digamos, intentos de suicidio, crisis, trastornos de ansiedad, consumo de sustancias, venían de la mano de una situación traumática que había quedado ahí, ¿no?, como encapsulada y que de golpe explotaba, porque esa persona en el momento que había vivido la situación no había tenido a nadie que le tendiera esa mano de la que hablábamos recién. Y entonces, en las situaciones críticas, es fundamental tener alguien que sepa cómo tender esa mano, porque a veces con las mejores intenciones, lejos de ayudar, hacemos lío, metemos la pata, ¿no? Quédate tranquilo que todo va a salir bien. Frases estándar que no se la cree ni el que la dice, digamos, pero siente que algo tiene que decir. Y de pronto lo mejor que puede hacer es quedarse callado y acompañar, digamos. Entonces, y además, ahora que estamos atravesando una crisis tan prolongada, comprender qué nos pasa en las crisis también nos va a ayudar a gestionar esta crisis, esta que estamos atravesando ahora. Por ejemplo, cómo ordenar nuestras rutinas, cómo incorporar ejercicios de relajación y de respiración, porque ahí en el capítulo lo explicamos bien, digamos,
se produce, yo no sé por qué separaron la salud mental de la salud, no está separada. Y evidentemente lo que te impacta emocionalmente impacta en el cuerpo, pero de la misma manera que las emociones impactan en el cuerpo, lo que hacemos con el cuerpo puede modificar la química del cerebro. Entonces, por ejemplo, tener incorporado ejercicios de relajación, ejercicios de respiración, una organización de rutinas diarias, porque el cerebro se acostumbra a las rutinas. Y entonces, uno puede incorporar, por ejemplo, tener un ratito, porque no hace falta mucho, un ratito para escuchar la música que me gusta y moverme al son de esa música y metabolizar el estrés y desconectarme de la preocupación, porque no significa que voy a minimizar la preocupación, sino que voy a cortar la percepción de amenaza que me dispara la respuesta neurofisiológica del estrés y voy a permitir que el cerebro, en lugar de estar encharcado de hormonas del estrés todo el tiempo, que me aumentan la ansiedad, la irritabilidad, el enojo, el mal humor, el malestar, la incertidumbre, pueda modular. Y en una crisis prolongada como esta, tener montones de momentos de tranquilidad. También es cierto, suponete que alguien puede estar pasando una situación económica muy complicada. Y entonces, ¿cómo hacer, sí, para acompañarnos y para armar una red solidaria que nos ayude a transitarla? ¿Sí? No sé si responde, ¿no? Porque quizás la hice más larga la respuesta, pero para que comprendamos que en las crisis Sí. el estar preparado hace que cuando le toque al otro lo ayudo a yo, pero cuando me toque a mí, haya alguien que esté preparado para saber cómo acompañarme y ayudarme. Es casi como pasar a lo que sería una ética de cuidado comunitario, colectivo. Habría que aprenderlo en la escuela. Es más importante que la regla de 3 simple esto, porque situaciones donde vamos a tener que acompañar a alguien que está atravesando una situación crítica, vamos a tener decenas, centenar de situaciones en nuestra vida y de las crisis propias ni que hablar, porque lo mínimo que nos puede pasar es perder a seres queridos, porque es casi inherente a la vida. Silvia, dos cositas de la primera pregunta y fuera de toda mirada política. ¿Vos me escuchás bien ahí? Sí. Hoy, o por lo menos así lo veo, sí es una fuerte visión negadora de la pandemia y después te quiero hacer una segunda pregunta con esto que vos, es un término muy tuyo, que es el hiperalerta, con el tema de la vacuna, efectos colaterales, y quizás tiene que ver con esto. ¿Por qué negamos tanto esta mirada? ¿Por qué aparece hoy tan fuerte? No en toda, en una gran parte de la sociedad, Sí. hay una que está consciente, pero sí. Hoy nos encontramos, llegó el verano, ya está todo, como que ya pasó, y bueno, y no es así. ¿Cómo lo estás viendo? No solo no es así, estamos a riesgo de tener una segunda ola como pasó en Europa, porque fíjate cuánto nos cuesta a los seres humanos aprender, que es como si viéramos la película de lo que nos va a pasar y no hacemos nada. Ya nos pasó con la primera ola, ¿sí? Y no es que nos pasa a los argentinos. Digamos, hay por un lado un fenómeno de negación de esto que te decía, ¿sí? Todos queremos hacer como que la muerte le va a pasar a otro, hasta que te ocurre, hasta que se muere un ser querido y decís, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no lo pensé? ¿Sí? Y además hay algo en relación a la generalidad de cómo se gestionó esta pandemia a nivel mundial, que es que a nivel político se propusieron dar certezas cuando durante una situación de riesgo prolongado como es la pandemia, lo que hay que gestionar es el riesgo involucrando a la comunidad. Nosotros hacemos mucho hincapié en el tema de la comunicación en el libro, porque hay infinidad de protocolos que te explican que para gestionar una situación crítica, en donde la amenaza, como se llama en la gestión de riesgo de desastre, es una enfermedad infectocontagiosa. Si vos no tenés la participación activa
de una comunidad involucrada, la posibilidad de gestión termina siendo como en Francia o en, no sé, en España, toque de queda. O sea, hubo que militarizar la situación para que la gente se quede en la casa. Eso de lo que habla es de un fracaso de la comunicación de riesgo para la participación comunitaria. Si ustedes quieren, yo diría es un fracaso de la gestión. Porque, a ver, vos tenés que lograr que la población y la comunidad comprenda el riesgo sin entrar en pánico para que no tenga una conducta temeraria, porque el pánico puede hacer que te metas adentro del placar o que salgas a desafiar a lo que le tenés miedo, digamos, que son todos conceptos de la salud mental y el apoyo psicosocial en emergencias y desastres. Vos decías un término tuyo, el hiperalerta, en realidad ni siquiera es mío, digamos, está recontra escrito, pero nosotros sabemos que cuando la gente está en hiperalerta va a estar irritable, enojona, ansiosa, con dificultad para dormir. Y además, como lo digo 500 veces, debes estar aburrido de escucharme esto, Dani, aumenta la atención involuntaria y baja la voluntaria. Con lo cual, uno anda como distraído. ¿Por qué? Porque la concentración depende de la atención voluntaria. Entonces, si uno está hiperalerta, como el gato con los pelos parados, ¿sí? Está como detectando de dónde viene el peligro, de pronto funciona con piloto automático y lejos de cuidarse, se descuida. Entonces, es súper importante entender que, porque además las lecciones aprendidas vienen de, por ejemplo, la gestión del control del ébola. O sea, no tenemos que inventar demasiado. Cuando di las primeras capacitaciones allá por fin de marzo, las que di para los psiquiatras y los psicólogos, les decía, miren, nos tenemos que preparar para acompañar a la gente a hacer duelo sin cuerpo. Me miraba como si yo estuviera hablando cosas de extraterrestre. Pero era obvio que iba a pasar esto, y no porque estuviera inventando nada. En el ¿qué pasa? Los cadáveres siguen contagiando. Y entonces, en el ébola, por ejemplo, donde las pautas culturales de última despedida, de amorosidad al que se había ido de este plano terrenal, digamos, era bañar el cuerpo, eran la fuente de mayor contagio. Entonces hubo que trabajar con esas pautas culturales, como por ejemplo habría que trabajar con algunas pautas culturales nuestras de que nos encanta rejuntarnos, hacer la festichola dentro de las casas, pero en este momento, eso que es una pauta cultural, atenta contra el cuidado. Y entonces tenés gente que te dice, no, el coronavirus es un invento. Yo he hecho acompañado a que se llaman equipos itinerantes de salud en el interior. Y muchos decían, se ha muerto gente que me decía, yo pensé que el coronavirus era un invento. Gente joven, ¿eh? Silvia, perdóname que me quería meter, Dani, a consultar una cosita, porque me imagino que los contextos también cambiaron y los contextos individuales cambiaron. No era lo mismo hablarle a la comunidad en marzo, en abril, cuando esto empezaba, que hablarle hoy llegando a diciembre con casi 8 meses de aislamiento. ¿Cómo se cambia el discurso? ¿Cómo se cambia la comunicación? ¿O cómo debería haberse cambiado la comunicación para hablarle hoy a una persona? Es perfecta la pregunta que haces, es perfecta, porque la comunicación de riesgo para la participación comunitaria, que es uno de los protocolos que se usa, o la COMBI, que es la comunicación para el cambio de conducta, te dice que vos te tenés que sentar con la comunidad, ¿sí? O sea, no es que vos comunicás al aire y el otro escucha. No, el proceso de comunicación se construye entre el emisor y el receptor del mensaje. Y a su vez, al receptor del mensaje vos lo tenés que escuchar para seguir construyendo el proceso de comunicación. Entonces, en líneas generales, lo que está fallando en todos lados es que la comunidad no está involucrada en el proceso de comunicación.
Entonces no podés construir mensajes de comunicación dirigidos a una comunidad que no está participando en cómo se construye el mensaje. O sea, la comunicación en la vida en general, porque si no es un monólogo, no es una comunicación. Yo te digo algo y presupongo que vos entendiste o escuchaste. Nada, ni siquiera chequeé si me entendiste, si escuchaste, qué entendiste de lo que te dije. Por eso a veces el WhatsApp es como una... A mí no me gusta nada el WhatsApp, ¿viste? Porque vos estás contestando un mensaje, el otro ya te está contestando y te quedó tu respuesta en el medio de una cosa que era distinta a la que inicialmente contestaste, ¿no es cierto? Yo parezco a la antigua, prefiero hablar por teléfono porque si no, parece una conversación de sordos muchas veces. Pero entonces, la comunicación para la gestión de riesgo requiere involucrar a la comunidad afectada, y no es involucrarla porque te digo no, te siento a la mesa para construir los mensajes y voy ajustándolos en el proceso, ¿sí? Pues no puede ser el mismo mensaje hoy que el que se dio hace 6 meses. Cuidarte es cuidar, ¿no? Y repetí como loro eso. No. ¿Por qué? Pues la gente te va a decir, me pasó ayer, hablando con un paciente, que me dice, no, porque a mí no me van a decir que yo hice caso y ahora estoy cansado. ¿Hiciste caso a quién? Le digo, un muchacho grande. ¿A quién le hiciste caso? A mí no me hiciste caso. Hiciste cosas para cuidarte y para cuidar a la comunidad en que viví. ¿Qué hacer caso? Porque viene un presidente, un intendente, entonces el papá, Macron, dijo todo el mundo guardado y puso el ejército en la calle. No, uno tiene que ser parte de ese proceso de entender de que durante un tiempo, ¿sí? Porque tampoco hace falta estar guardado. Durante un tiempo voy a seguir determinadas normas o pautas que me van a ayudar a cuidarme. Yo pude elegir por mi trabajo, ¿sí? Por las características de mi trabajo, si bien tengo autorización para circular por donde quiero. Yo pude elegir por mi trabajo trabajar desde mi casa. Todo el tiempo trabajando desde mi casa. Me hubiera gustado salir y la verdad que no. La verdad es que no. Mirá, a ver, estoy bien. Claro, bueno, vivo en una casa cómoda. Quizás de pronto, donde viven 18 personas en un monoambiente, hay como más necesidad de movimiento. Fenómeno. Gestionemos cómo hacer ese movimiento. Gestionemos nuestro propio riesgo. ¿Cómo? A ver, porque además a esta altura, ¿no? Escuchar tonterías como esas de si te pones el barbijo perdés la identidad porque no se te ve la cara. Yo escucho una cantidad de tonterías. Si la vacuna tiene 2 dosis es porque es poco efectiva. Todo el mundo opinando de todo, ¿sí? Si uno hablando por teléfono y escuchando el tono de voz ya sabe cómo está la otra persona. Mirá, si no, mirándolo a los ojos no vas a saber cómo está. Necesitas que tenga la cara descubierta para saber cómo está. O sea, eso es una profunda limitación que tenemos en la comunicación. Pero hoy por hoy, ¿no? Se compara el barbijo con, no me acuerdo cómo se llama, lo que le mandan a poner a las mujeres musulmanas. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan el velo de las mujeres musulmanas? Bueno, ¿cómo vas a comparar? Bueno, ¿cómo vas a comparar, ¿sí? La sumisión de una cultura violenta patriarcal que coloca a las mujeres en un lugar de subestimación absoluta, como si no fueran personas, y la vas a comparar con el uso de una medida de cuidado, en donde hasta te pones uno con florcita, te pones no sé qué. Es una medida de cuidado, no es una medida de sumisión. Se han hecho unos paralelos que, o esto de estamos en la guerra.
No, esto es una guerra, la lucha contra un enemigo invisible. Primero que no es invisible a los ojos, pero ya se sabe hasta cómo es el ADN del virus. O sea, por eso se están haciendo las vacunas. Es una falta de respeto a quienes viven y han vivido contextos bélicos de guerra, bajo de los bombardeos, decir que estamos en una guerra. Cuando yo puedo, con el alcohol en gel o con el jabón, el barbijo y el distanciamiento social de 2 metros, reducir el riesgo de enfermarme y de enfermar en casi un 90%. ¿No? Se dicen Silvia, cosas... te escuché por ahí decir que al coronavirus hay que tenerle respeto y miedo. Sí. Y me quedé en esta palabra miedo, porque viste que, por eso digo, el libro es fantástico, porque hay que entender cómo comunicar, la importancia de las palabras. Digo, ¿cómo utilizó Silvia la palabra miedo? Claro, y después, escuchando, digo, claro, el miedo bien entendido. Hoy, Obvio. ¿te parece que está bien? ¿Cómo es el tema Pero, esto de tener pero miedo al coronavirus? obvio. Escúchame, Dani, ¿sí? ¿Por qué vos no te quemás cuando vas a prender una hornalla? ¿Sí? Aprendiste, aunque sea por transmisión de otro, ¿sí? A tenerle miedo al fuego, justamente a vos que sos bombero, ¿no? Uno le tiene miedo al fuego, no cruza la calle con el semáforo en verde porque tiene miedo que lo atropellen, no se sale por la puerta y no se tira por el balcón para salir porque sabe que el miedo es una emoción, digamos, primaria, básica, ligada al instinto de preservación. Y es saludable. No se puede confundir miedo con pánico. El miedo es necesario. Y este bicho, ¿sí? Hay que tenerle más que respeto, hay que tenerle miedo. Hay que tenerle Bien. miedo en el mejor de los sentidos. ¿Por qué? Silvia. Si te termino esto porque me parece que es algo, yo creo que uno de los grandes errores que se cometieron a nivel mundial es que se trabajó en la preparación para tener cantidad de camas y respiradores a nivel mundial, ¿eh? Y, a ver, junto con eso habría que haber trabajado, mira, vamos a tener esto, pero ojalá que no lo tengas que usar nunca, porque ¿sabés qué pasa? Si lo tenés que usar, la posibilidad de salir bien de ahí no es tan alta. Porque además cuando salís de ahí tenés que hacer la rehabilitación, tenés que rezar que no te quede ninguna secuela. Este es un bicho del cual hay muchas cosas que no se saben, ¿sí? Pero que tiene riesgo de dejar secuela. La gente que la pasa casi asintomática, deportistas de alta performance que han hecho miocarditis. Entonces, vale tenerle miedo, ¿sí? ¿Por qué no? Yo es gracioso porque en el medio de esto, en febrero me compré 300 tarros de repelente, porque estaba con el miedo al dengue. Claro, no salí de mi casa, espero que no se venzan los 300 tarros de repelente, porque también está bueno tenerle miedo al dengue. ¿Se entiende? Porque eso va a hacer que vos te acuerdes de no tener agua, digo porque viene el verano y en el medio de esto, además del corona, tenemos el dengue acá, ¿eh? Entonces, y en Chacabuco no están exentos del dengue. Entonces, no tener agua acumulada, ¿sí? Salir con repelente, fijarse de si se puede fumigar en la zona donde hay mucho mosquito, porque acá en Cava tenemos, por ejemplo, en el medio de Ciudad de Buenos Aires, hay puntos, ¿sí? Que han sido zona de dengue, que ahora que vuelve el calor, sí, si no se fumiga van a volver a aparecer. Y el dengue también es una enfermedad jorobada, ¿eh? Silvia, esto te quiere decir, bueno, que el resultado, bueno, a nivel mundial está a la vista, pero hoy no escucho a nadie, o no se escucha hablar a nadie, de esto que nombrabas recién, que son las secuelas. Bueno, por eso, a ver, por eso, Dani, digo que la comunicación es fundamental. Porque, a ver, hay estudios que dicen que los que menos se cuidan
son los hombres entre 20 y pico y 40 y pico de años, ¿sí? Que es el grupo que se siente potente, proveedor. Bien, con ese grupo habría que trabajar específicamente la conciencia de esto que te estoy diciendo. Y es más, por ejemplo, invitar a alguien a que les cuente las secuelas respiratorias con las que están. O los estudios que se están haciendo de que si hay una alteración del olfato hay que descartar que después no quede una alteración neurológica, porque no se sabe. Entonces lo mejor es no enfermarse. No importa si te agarra el formato leve, grave, viste, la zafé, porque encima este bicho a más de un 30% no les deja inmunidad. O sea, te enfermaste, la pasaste más o menos bien o más o menos mal, pero encima ni siquiera estás tranquilo. Y esto, hay algo fundamental que vos me lo vas a entender, Fenómeno, que es que para que haya una comunicación eficaz tiene que haber una construcción de confianza. Entonces, obviamente los políticos en el mundo están devaluados, ¿sí? La verdad es que la gente le cree poco a los gobiernos, no es un problema en la Argentina. Entonces, los gestores tendrían que convocar a los referentes de las comunidades, que puede ser un cura, un pastor, la directora de una escuela. En cada comunidad hay personajes que son los personajes confiables. ¿Por qué? Porque han construido la confianza a través de los años de su vida, con sus vínculos. Y son con esa gente que habría que trabajar los mensajes para esa comunidad específica. Porque no es lo mismo hablarle a la comunidad QOM, ¿sí?, que hablarle a los runners de la zona norte de Cava. ¿Sí? No es lo mismo hablarle a un adolescente o a una niña, a un niño, que hablarle a un señor que se siente potente y que toda la vida se ha sentido potente y que además trabaja, mantiene a familia, le va fenómeno, y que obviamente ahí se le juega el mayor nivel de riesgo, porque está con la idea de que nada le va a pasar. Volvemos al capítulo Nadie está a salvo. Uno vive como si siempre las cosas le fueran a pasar a otro. Tal cual. Y de ese capítulo 2, Dani, te llevo al perdón. capítulo 9, al último, y ya lo dejo a Emilio, porque me encantó, y yo, si vos me decís, resumime, Dani, a modo señorita de escuela, resumime el libro en 3 palabras, las 3 palabras que yo saco del libro es riesgo, resiliencia y aprendizaje de las crisis. Y en esto que me enfoqué mucho ya hace varios años, y este año lo estoy como visibilizando, que es la autoayuda para mí, pero la autoayuda verdadera, hay una palabra que es muy recurrente en el libro, que es la resiliencia. Y el último capítulo habla de las huellas que deja la bestia, y por lo que entiendo, ¿no?, por lo que pude leer del libro, ustedes hablan que el aprendizaje requiere de condiciones, y por lo tanto evitar la banalización, ¿no?, del aprendizaje. Y para mí el término se hizo muy banal, y quizás no está siendo una resiliencia saludable, como decís vos, se toma todo mucho a la ligera, y sabiendo esta imposibilidad, que la resiliencia es imposible hacerla solitaria, algunos tips, y sé que te encantan los desafíos, escuchar esa charla TED, y conocerte a vos, y hacer en 9 minutos 58 un resumen para las cosas que están bien y están mal, algunos tips para que aquellos que la están pasando mal y están en este proceso de resiliencia, ¿dónde debería enfocarse la resiliencia hoy para esas personas que están con un nivel de angustia impresionante, superador? Mira, primero, la verdad que es un placer escucharte, Dani. Yo tengo que decirlo esto. Claro, escúchame, escribir un libro y que alguien lo haya aprovechado de la manera que vos lo aprovechás, que haya extraído los conceptos y que haya entendido que el libro fue hecho bajo la ética del cuidado, en donde se describe el tema y en cada capítulo, después de profundizar y describir el tema, se dan herramientas, estrategias para estar mejor preparados, para intervenir, para gestionar la propia crisis y ayudar a gestionar la crisis. Bueno, la verdad, te digo porque me emociona escucharte, ¿no? No me emociona escucharte, o sea,
la próxima entrevista la haces vos del libro, porque, no, genial. A ver, respecto a lo que vos me preguntás, ¿no? En principio, tener la noción del concepto de lazo, de apoyo psicosocial. Nadie es resiliente solo, o sea, no tratemos de bancárnosla solo, compartamos la angustia, y compartir la angustia significa, cuando estoy angustiado la comparto, pero también significa cuando no estoy angustiado, o sea, cuando estoy transitándola, me pongo a pensar quién necesitaría de mi ayuda. Y necesitar de mi ayuda puede ser que lo ayude a que esa semana tenga algo para comer, literalmente, y comparto lo que tengo. Que necesite de mi ayuda puede ser que necesite que lo llame por teléfono como está. Yo tengo compañeros médicos a los que le echo el aguante cuando han estado internados o cuando ha estado internado algún familiar, que me mandan mensajes y me dicen lo que yo digo al final de la charla TED. Nunca me voy a olvidar que me hiciste el aguante en ese momento. Porque es estar para acompañar sin decir ninguna cosa de acá estoy, ¿sí? Compartir lo que te pase conmigo. Y además, estar sin criticar. Porque una cosa que tenemos que aprender es a aceptar los sentimientos del otro. Y a mí me está pasando que me estoy volviendo medio tuitera, es una forma de decir. Como el otro autor es comunicador y tiene, no sé, 60.000 seguidores en el Twitter. Y yo veo que la gente, ¿sí? Se agrede mucho en las redes. Y uno dice, che, las redes tienen que ser redes para sostenerse. Por eso hay un capítulo que se llama Telarañas que no siempre sostienen. Entonces, este es un momento en donde estar acompañado, no importa si estás solo en tu casa físicamente, porque la soledad física no tiene nada que ver con la soledad emocional. De hecho, vos podés estar rodeado de gente y sentirte más solo que un hongo. Entonces, estar acompañado, ¿sí? Darse apoyo en todos los formatos, puede ser un apoyo emocional o un apoyo concreto, un apoyo material, de algo que yo te pueda compartir, porque en este momento hay gente que la está pasando muy mal económicamente y hay otra gente que no. Y es un momento donde uno se puede dar una ayuda. Tener claro que en la vida todo lo que empieza termina. Nos guste o no nos guste. Terminan las cosas lindas, pero también terminan las crisis. Y lo mejor es transitarlas de la mejor manera posible para que cuando terminen no nos encuentre hechos colgajitos. Incorporar, ¿sí? Rutinas saludables, que no significa que todo tengo que comer sanito, porque rutina saludable parece, viste, comer sanito. No, hacer alguna actividad física. ¿Vivo en un lugar así chiquito? Bueno, hago elongación de las articulaciones, ¿sí? Porque las pequeñas articulaciones, vieron que uno parece que se hubiera arrugado en la pandemia, porque está todo tenso, metido así para adentro. Bueno, relajar, porque eso también ayuda a metabolizar las hormonas del estrés. Y algo que dije en marzo es una de las cosas que se sostiene a lo largo de toda esta crisis, que es un buen momento para hacer limpieza de adentro y de afuera. Eso no cambió en nada, mira. Es un buen momento para revisar aquellas cosas que nos hacían mal o que nos sobraban o que nos saturaban y limpiarlas, ¿sí? Tanto sea conductas, actitudes, como cosas materiales, qué sé yo, de limpiar la biblioteca y regalar los libros que uno no va a volver a leer y que está bueno que lo tengan en una biblioteca para otra gente, regalar la ropa que no usás. Si ya tenés un placar lleno de ropa, muchas veces, ¿sí? Habrá gente que tenga poca ropa, pero hay mucha gente que tiene un montón de ropa.
compartir la ropa que no usa, ¿sí? Digamos, el mensaje es construir lazo, aprovechar esta situación para construir lazo fuerte, y no hace falta el contacto físico para el lazo fuerte, porque, a ver, la dimensión de lo espiritual no está por afuera de esto. Cada uno le pondrá el título que quiera, ¿no? El concepto de religión en términos de religio, de religar, ¿sí? De que somos parte de un todo, y lo que hace cada uno, miren, no hace falta ponerse místico para esto. No se sabe cómo, qué pasó en Wuhan, y hoy, o sea, el efecto mariposa no hace falta ni hacer una película de ciencia ficción para poder. La pandemia ya nos da letra como para entender hasta que eso, ¿no? No se sabe si es que se comió un murciélago, no se sabe qué pasó, pero un bicho, ¿sí? Que empezó infectando gente en la otra punta del mapa, en China, lo tenemos desparramado por todo el mundo. Bueno, así como se desparrama un bicho, podemos desparramar otras cosas. Y no hace falta tener un contacto físico para construir redes amorosas. Emilio, No sé, para armar Sí. un usuario de Twitter para compartir solidaridad, afecto. Dani, bueno, se nos va el tiempo que habíamos acordado con Silvia, sabemos que tiene otros compromisos, la verdad que muy, muy buena la charla, me pareció buenísima. Me quedaron a mí, como seguramente le han quedado a Dani, muchos otros temas para charlar, esperemos poder hacerlo en alguna próxima vez. Yo quería cerrar preguntándote, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, es algo que me llamó mucho la atención y que me sorprendió para bien. La semana pasada, después del finalizar un partido de fútbol, le hicieron una entrevista a un jugador de Boca, Guanchope Ávila, y le preguntaban por Maradona. Bueno, terminó de hablar y su reflexión sobre la muerte de Maradona, y de la nada dijo que su hermano, que estaban pasando un duro momento familiar, que su hermano se había suicidado, y que la familia estaba muy mal por no haber podido ayudarlo, notar eso que le estaba pasando, y después mirando a cámara le pidió a aquellos que estaban atravesando una situación difícil que pidan ayuda, que hay un montón de gente que está en condiciones de brindar ayuda. Me pareció primero recontra valiente por parte de él, porque las transmisiones de fútbol le ponen el micrófono al jugador y ya sabe lo que va a decir, digamos, son frases todas hechas, y romper un poquito todo eso y referirse a una cuestión tan dolorosa para él y que sea de tanta trascendencia comunitaria, primero me sorprendió para bien, y después me puse a pensar en que los jugadores de fútbol para muchos, sobre todo para los niños y para los adolescentes, que el suicidio es una problemática que impacta en toda la sociedad, pero principalmente en estos sectores, me pareció importantísimo que una persona que es mirada por tantos chicos y tantos adolescentes salga, se corra de lo común, de lo que siempre está acostumbrado a que se diga, y que toque este tipo de temas. Hoy hablamos mucho en esta charla de comunicación, y me parece que esa forma de comunicar, o si alguien le ve la beta por ese lado, me parece que sería sumamente importante para estos chicos y para estos adolescentes, que personajes como estos se refieran a temas tan importantes. No sé cómo lo ves. Fantástico, justamente, viste, cuando hablábamos de los líderes comunitarios pueden ser los deportistas, que tienen, digamos, ganado por su lugar, ¿sí?, la confianza o la llegada a un sector de la población. No estaba al tanto de esto, me parece maravilloso, porque además te digo, Emilio, se sabe que el 70%, se puede evitar el 70% de los intentos de suicidio con una intervención a tiempo. Entonces, ahí en ese capítulo de Nadie está a salvo, hay toda una intervención remitida al Papa, la primera ayuda psicológica, que tiene que ver con cómo ayudar en una situación así. Y me parece súper interesante, conectando las dos cosas, lo que vos decís con la pandemia, con una tercera cosa que tiene que ver con estar preparado para ayudar.
en esto que decía, no juzgar los sentimientos. Yo lo decía hace unos minutos atrás, ¿sí? De pronto alguien que está muy angustiado y que le aparece la ideación suicida como una salida, nunca el suicidio es una salida, es como la desesperación de no encontrar una salida y ver la muerte como una opción para salirse uno de la situación, no para salir, digamos, como solución. Si uno sabe, ¿no? Y en esto pueden mirar la TED, que tal cual como dijo Daniel, dura 9 minutos 58. Si uno sabe que no hay que decir, no, pero la vida es linda, ¿cómo vamos a pensar eso? No, estás diciendo al revés, es, comprendo que la estás pasando mal, te escucho, te acompaño. Es mucho mejor para la persona que alguien le diga, te comprendo que la estás pasando mal. ¿En qué puedo ayudarte? Porque la clave es esto, es en qué puedo ayudarte. Porque se sabe que esta intervención de en qué puedo ayudarte, que estoy acá, te presto la oreja, te presto el hombro. No, la vida no va a pasar nada. Porque si el otro está sintiendo que lo que le está pasando es terrible, lo que importa es lo que siente la persona, no lo que yo pienso de lo que siente. ¿Se entiende? Al otro le sirve la empatía en ese sentido, en el sentido de comprendo que esto para vos es tremendo. Me parece, ahora pensándolo con ustedes, además de lo que por lo linda de la entrevista me fue llevando como a un lugar de cuán conectada está la TED, digamos, que la empezamos a preparar por febrero también, pre-pandemia, ¿no? Con el libro, porque es como cada palabra de la TED obviamente tiene, involucra muchos conceptos todos juntos en una palabra, ¿no? Y es esto, acá estoy, ¿en qué puedo ayudarte? La dimensión emocional de un desastre es personal y única. Nadie puede atribuirse el derecho a juzgar que es terrible para otra persona. Silvia, muchísimas gracias en nombre de todos los que hacemos Chacabuco en Red. Y Dani, bueno, gracias también a vos. Y te dejo el cierre para despedirla, Silvia. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Dani, bueno, despedinos vos. No, gracias Emilio por el lugar, gracias Silvia porque los minutos corrieron, pero espero que te hayas sentido a gusto, cómoda, y la verdad quedaron un montón, tenía un montón de cosas, pero gracias porque como siempre ha sido un resumen maravilloso, creo que va a haber otras oportunidades para seguir interviniendo en esto, y creo que es muy rico ya el mensaje que dejamos para la sociedad con estos minutos de esta entrevista. Silvia, que puedas terminar bien el año. Me pongo muy contento cuando me enteré lo del libro, cuando me entero esto. Estás en todos lados y me encanta que seas argentina y me encanta tenerte cerca porque sos de esa persona, como decía Mario, me responderá, sí, te responde siempre, Silvia. No sé cómo hace, pero te responde un WhatsApp, te responde. Gracias por tenerte cerca, sos maravillosa. Muchas gracias, Emilio, y gracias. Gracias a ustedes por todo lo que hacen. Para mí es un placer siempre, Dani. Gracias, Emilio. Gracias por la oportunidad de estar cerca de la gente. Chao, Muchas gracias. Les mando un abrazo fuerte desde acá. Gracias.